You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Amados hermanos, bienvenidos hoy domingo 24 de octubre del año 2020, un año complicado, difícil. Creo que aprovecho algunos minutos para hacer algunos anuncios importantes, porque es el canal, por la conectividad que tenemos con los campus, es el canal que más audiencia tiene. Creo que hemos sido prudentes en buscar llegar hacia todos y estar todos juntos en unidad a través de la tecnología, dado que, como todos preveíamos, creo que ha sido sabio y prudente. Estamos a punto de regresar, tal parece ser, a un nuevo confinamiento. Entonces, así es que el haber tomado todas estas medidas fue bueno. Todos queremos desear vernos otra vez, todos queremos estar juntos, pero parece que eso va a tardar. Así es que te invitamos a que te unas a nuestras clases de vía Zoom. Todas las clases ahora tienen 3 elementos importantes, todas las reuniones tienen interacción, conocernos todos, platicar, saludarnos. 2, instrucción. Aún en las clases de empatía de varones, jóvenes y mujeres podemos hacerlo. Pero los 3 elementos indispensables de toda reunión hoy digital en nuestra iglesia son interacción, saludarnos. 2, instrucción. Y 3, intercesión. ¿Qué es esto? Que todo momento va a tener interacción, instrucción y orar los unos por los otros, intercesión, o sea, la triple I. Es la manera en que hoy estamos cuidando nuestra iglesia, estar juntos y unidos en un mismo sentir. También anunciarte que, tristemente, bueno, como todos los eventos, no podremos celebrar nuestro aniversario en el mes de octubre como iglesia, que era un evento que nos unía a todos, que nos encantaba estar todos juntos. Será imposible, pero vamos a tener una sorpresa digital para todos. Hemos grabado un proyecto que se llama Magnum Betel con los mejores músicos, los que pueden salir y los que han aceptado para grabar 4 producciones que están por salir ya del horno, con video, música y letra, para que cuando hagamos esta celebración virtual de nuestro aniversario podamos tener esta parte de la alabanza o de la adoración a Dios, que es la música. Pero vamos a continuar con nuestro calendario, nuestro programa de meditaciones, 12 meditaciones acerca de la iglesia. Y hemos estado viendo la iglesia como familia, nos enseña o nos da identidad, nos da pertenencia y nos da propósito. El segundo, vimos cómo la iglesia como un cuerpo nos enseña la unidad a través de la individualidad. Vimos la semana pasada cómo la iglesia predica a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que me hace sentir muy cómodo, un tema que además estoy plenamente, no solamente convencido, sino que lo vivo y me mueve, y es que la iglesia predica el Evangelio de Jesús. Así es que te pido que cerremos nuestros ojos en esta mañana para poder orar y pedirle a Dios que nos guíe a través de este mensaje maravilloso. La iglesia predica el Evangelio de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que en estos breves minutos nos puedas llevar de tu poderosa mano para darnos el alimento que necesitamos a nuestras vidas. Te rogamos por los hermanos, a los cuales es principalmente este mensaje, podamos ser edificados, alimentados y llenos de tu Espíritu. Y para aquellas personas que reciben este mensaje reenviado por alguien que los ama, que los quiere o que se interesa para que conozca acerca del Evangelio de Jesús, pueda ser la semilla que ponga una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo despertar en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Decía que este es un tema que se llama el Evangelio de Jesús. Me encanta porque creo que mi don principal es el evangelismo. Y a veces pensamos que el evangelismo tiene que hacerse solamente ante estadios, solamente ante una cámara o algo, pero vamos a ver hoy que esto es completamente diferente. La iglesia predica el Evangelio de Jesús. Antes que nada quisiéramos saber qué es el Evangelio de Jesús. Y basta con ver hoy lo que está sucediendo. Hoy en día todos los sistemas políticos y económicos del mundo, no solamente de nuestro país, están desgastados y se están transformados. Tristemente,
nuestro país está más dividido que nunca. Nuestro sistema político, sin importar nuestras preferencias, está en crisis total, está en descomposición. Y es que predicar y hablar acerca de algo humano tiende a ser así. De hecho, la política es algo que me gusta, es algo que desde que era pequeño, adolescente, mi abuelo materno fue un gran mentor mío en esa etapa de mi vida, en la preparatoria, y influenció tan poderosamente mi vida y mi vocación que decidí en ese momento prepararme para la vida política. Y durante más de 5 años él fue, como dije, mi mentor, mi preparador, y me ayudó a involucrarme de manera intensa en el estudio de la política y todo lo que tiene que ver con ello. Durante más de 6, 7 años leí con verdadera pasión, con verdadera delicia, muchísimos editoriales internacionales, todos me los sé de memoria: el Pravda, Novosti, Estrella Roja, Grama, Belgrano, Washington Post, New York Times. Durante 7 años devoré todo eso, y él, como mi mentor, me preparó, porque yo creo que era su gran ilusión, que él no pudo, lanzarme hacia la carrera política. Gracias a Dios que eso no se dio, porque al contrario, en lugar de dedicarme a eso, ahora me dedico a otra cosa que sí vale la pena, porque un día leí y escuché algo completamente diferente de lo que decían esos editoriales. Algo que no solo cambió mi vida, sino que me dio sentido y le dio un propósito. Escuché el Evangelio de Jesucristo. Y hoy pienso y estoy seguro que los cristianos no debemos involucrarnos como iglesia en la política. Nos debemos limitar a predicar el Evangelio de Jesús con la palabra de Dios, el cual sí tiene poder y transforma la vida de las personas, no cambia y permanece poderoso por siempre. Así es que el día de hoy escogí un maravilloso bosquejo que había leído hace muchos años acerca de tal vez el evangelista más grande después del apóstol Pablo. Y hablo de ese gran hombre llamado Billy Graham en los Estados Unidos, que durante los años 50 y 60 impactó la vida no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Y entonces leí que en esa meditación él hablaba acerca de cómo fue entrevistado por uno de esos periodistas empoderados que se sienten y acorralan a los que entrevistan, y justo antes de que saliera a cumplir con uno de sus compromisos al África, este periodista le preguntó con cierto desdén: ¿por qué va al África a llevar su religión? Ellos tienen muchas religiones allá y son propias, milenarias. ¿Por qué molestarlos con su religión? Y me sorprendió mucho la respuesta de él cuando le dijo: no vamos los cristianos, ni yo, a predicar ninguna religión. Nuestro mensaje es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo así: yo no cruzaría ni la calle, y mucho menos un océano, para lograr que alguien se interesara en la religión, pero estoy dispuesto a ir a cualquier lado del mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Esas palabras creo que hace muchos años, creo que fueron parte de lo que cambiaron mi perspectiva de la vida, le dio sentido y motivación a todo lo que vivo y hago. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? El Evangelio de Jesús son solamente 4 puntos importantes antes de ver por qué debemos predicarlo. El Evangelio de Jesús, en primer lugar, dice y significa que Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos cristocéntricos. No tenemos ninguna otra deidad, ni femenina ni masculina, ni alguien más que sea superior al unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero también Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia, lo que significa una vida completa y una vida llena de propósito, tal como lo dice Juan 10:10. Así es que Dios te ama y tiene un plan de vida para ti, vida eterna y vida abundante en Jesucristo. Pero hay un problema con esto. Generalmente a todos nos gustan las cosas, pero cuando vemos el precio, ya no somos tan seguidores de ese plan. Dios nos ama y tiene un plan perfecto para nosotros, pero hay un problema. Somos pecadores y estamos separados de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, pues todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, amigos. Todos hemos pecado, hemos pensado, dicho cosas desagradables delante de los ojos de Dios, la cual la Biblia lo llama pecado. Y tal vez el pecado más grande es vivir lejos del propósito de Dios. Vidas vacías, vidas sin propósito, vidas tristes, vidas llenas de frustración, de amargura y de soledad que no pueden dejarnos ir. Y dice Romanos 6:23 también que las consecuencias o la paga del pecado es la muerte. Y no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que lo podríamos entender como la separación de Dios y del hombre. Así es que Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti, vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús, pero somos pecadores y estamos separados de Dios por nuestro pecado. Sin embargo, hay buenas noticias para ti. Cristo Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir con Él eternamente. Envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre por ti y por mí. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para perdón de ellos. Pero no terminó con su muerte. Cristo no quedó muerto y sepultado en un calvario, ni en una cruz crucificado. Él resucitó poderosamente al tercer día, resucitó y vive todavía. En 1 Corintios 15:3-6 dice: Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate. Fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a Pedro y luego a los 12 discípulos. Después se apareció a más de 500. Jesús es el camino, el único camino. Él dijo en Juan 14:16: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es difícil entender para muchos que hay un solo camino y hay un solo medio, y es Jesucristo. Así es la Biblia y así dice la Escritura. Y finalmente el paso 4 del Evangelio de Jesús es una invitación de amor. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo. Solamente tenemos que reconocer que somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados y pedir con una oración su perdón. Orar es simplemente hablar con Dios. Él te conoce y te ama. Y lo más importante es que Él quiere que tú le recibas. Ahora, este mensaje tan maravilloso que es el Evangelio de Jesús, algunos de nosotros, tú y yo, lo hemos recibido, lo hemos vivido, lo hemos experimentado en nuestras vidas. ¿Recuerdas el momento cuando le recibiste en tu corazón? ¿Te acuerdas ese momento cuando hiciste reflexión de estos 4 puntos y oraste y le recibiste en tu vida? ¿Cómo cambió tu vida completamente? ¿Le dio un sentido, le dio un propósito, le dio un cambio diferente? Tal vez algunos que nacimos en un hogar cristiano, había una conducta moral correcta. Tal vez nunca habíamos tomado, nunca nos habíamos ido con una mujer, nunca habíamos hecho algo que pudiera conocerse como algo desagradable. Tal vez incluso teníamos un código moral y de conducta y de ética bastante bueno, pero había el mismo vacío, había la misma sensación de falta de propósito. En este caso, los que le recibimos bajo ese código de conducta que nacimos, lo que hubo es un cambio de prioridades. Recuerdo mi experiencia personal de nacer en una cuna cristiana, 4ª generación, una conducta ético-moral bastante decente. Las palabras del apóstol Pablo fueron las que penetraron mi corazón cuando dijo: porque ahora para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquellos que nacimos en una cuna cristiana, lo que hubo es un cambio de prioridades. Cristo llenó nuestra vida, nos dio un sentido, un propósito, y nuestras prioridades cambiaron. Para mí el vivir ahora es Cristo. Pero todos son experiencias diferentes y tal vez tú recuerdes cuando le recibiste en tu corazón. Te alcanzó, te perdonó, te limpió, te restauró y te dio una nueva vida. Nuestro mensaje es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que no podemos dejar a un lado. Es algo que sigue siendo patente en nuestras vidas. En Romanos 1:16, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. A mí no me da pena
y no creo que nos deba dar pena decir que somos cristianos. Más bien es una pena no ser cristianos, porque dice la Escritura, porque es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que me cambió a mí y que puede cambiarte a ti también. Y escucha esto, después de 2000 años, este Evangelio de Jesús no ha perdido nada de su antiguo poder. Sigue siendo tan poderoso o más cada día, al contrario de todas las posiciones políticas e ideológicas que caen, se acaban y se tienen que transformar. El Evangelio de Jesús no cambia. Hace 2020 años alguien murió por ti en la cruz del Calvario, fue crucificado, murió, resucitó con poder para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y déjame decirte algo que a mí me impacta. ¿Es tanto el poder de Dios para la salvación hoy como lo fue cuando lo predicó y fue predicado hace 2020 años? Y puede vencer los mismos obstáculos que estaban hace 2020 años, como los mismos obstáculos y barreras que hoy tenemos en nuestras vidas. El pecado no es un obstáculo, ya que aún en los extremos más grandes de la vida, la desesperanza y la degradación, el Evangelio de Jesús florece porque lleva consigo la abundante gracia que es de Dios. Y déjame algo maravilloso. Dios es tan rico que no vende nada de esto. No tiene un precio económico, porque aún los ricos, siendo tan lastimosamente ricos, no podrían pagarlo. No podrían pagar una vida eterna. No podrían pagar ni pueden pagar una vida abundante. Es un regalo gratuito. Es un regalo por fe, por medio de la fe y nada más. Ese es el Evangelio de Jesús. La pregunta es si tú has hecho una realidad de ese Evangelio de Jesús en tu vida, si Cristo es el Señor de tu vida, si Él es el Señor de todo lo que haces, si Él vive en ti, o simplemente es una religión que has escuchado, que tratas de vivir, pero que no la puedes experimentar. Yo te puedo decir con toda sinceridad, como la mayoría de los que somos en la iglesia, que Cristo Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Y que jamás por nada del mundo daría un paso atrás, sino seguir al frente. Ahora, la segunda parte de este mensaje es, ¿por qué debemos predicar el Evangelio de Jesús? ¿Qué es lo que hace que nos movamos, vayamos hacia adelante y sigamos buscando llevar este mensaje que nos fue enseñado? ¿Acaso hay algo económico en esto? No. ¿Acaso hay algo emocional que nos motiva? No. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio de Jesús? Y aún como iglesia, ¿por qué no debemos hablar de cosas políticas, de cosas filosóficas, de cuestiones humanísticas? ¿Por qué debemos seguir predicando el mismo sencillo, puro y claro lenguaje del Evangelio de Jesús? Número uno, porque las personas necesitan escucharlo. Hay un versículo de la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 14 que te invitaría a leer, que es: cada vez que yo leo este mensaje se me cierra la garganta de veras, no importa el momento que lo haga, porque yo creo que eso es lo que me permite todavía, a pesar de las circunstancias difíciles, entender el por qué nos movemos y seguimos haciendo esto. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice así: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, fíjate, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Uno de estos días, momentos difíciles económicos, en toda la situación económica y de pandemia. Hay momentos en que sí, como seres humanos, nos sentimos débiles, nos sentimos en carne y hueso abatidos. Pero entonces cuando el Evangelio de Jesús cobra fuerza en nuestras vidas, y cuando volteamos y vemos esto, es como si nos subiéramos nuevamente al riel del propósito de nuestras vidas. Romanos 10 dice y nos muestra que las personas necesitan escuchar de Jesús.
que necesitan escuchar el mensaje, el Evangelio de Jesús para ser salvos. Proclamamos el Evangelio de Jesús para que las personas lo escuchen y crean en el Salvador, quien murió por ellos y resucitó por su vida. Ninguno de nosotros, hermanos, fue creyente por nacimiento. Cada uno de nosotros es un creyente en Cristo y disfruta de la salvación debido a que alguien nos proclamó o nos enseñó y predicó el Evangelio de Jesús. Nosotros tenemos una deuda con nuestros amigos, parientes y otras con Dios que ha puesto en nuestras vidas el ir y predicarle a alguien la palabra del Señor. Cuando alguien te regala algo bueno, costoso, valioso, a lo mejor un buen reloj, una pluma, un pastel o algo que te marca y te deja un beneficio para toda la vida, es natural en un hombre el que guardes agradecimiento por eso. Yo te quise hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quién te llevó a ti a los pies de Cristo? Déjame decirte, deberías estar eternamente agradecido con Dios y con esa persona, porque Dios lo usó para llevarte al eminente conocimiento de la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo expresó ese sentir en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando él se siente deudor, responsable de ir y predicar la palabra del Señor. Fíjate cómo dice en Romanos 1, capítulo 14 y versículo 15. Deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros. Bueno, en aquel tiempo los bárbaros eran pues la parte germánica, las Galias, todos aquellos lugares que eran pueblos bárbaros para aquel tiempo y que no estaban dentro de la cultura griega romana. Deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. De gracia recibes, de gracia das. Una tía mía tiene un buen dicho que dice, amor con amor se paga. Cuando tú recibes, siempre das. Pero el versículo 1 de Romanos, el capítulo 1 de Romanos, versículo 14 y 15, nos dice que cuando alguien nos dio ese regalo, nosotros somos o nos debemos sentir deudores. O sea, deudor es alguien que tiene que compartir, alguien que tiene que pagar el regalo que recibió. Y todos nosotros conocemos a alguien que necesita salvación. Quizás sea alguien con el que tú trabajas, quizás sea tu vecino o un amigo. Las personas se sienten heridas por dentro, se sienten perdidas y vacías. Y más en esos momentos difíciles de pandemia económica, de pandemia de salud, cuando la gente ha perdido seres queridos, trabajo, disminuido sus ingresos, se sienten heridas, con pérdidas, frustrados y abatidos. Y ellos necesitan saber cuál es el propósito de su existencia en este mundo. Les debemos el Evangelio. Aquellos que hemos conocido de Cristo Jesús, aquellos que hemos recibido en nuestro corazón, aquellos que recibimos ese regalo de vida eterna, aquellos que recibimos ese regalo de vida abundante, les debemos el Evangelio. Ellos necesitan escuchar acerca del Salvador que nos ama a fin de que puedan creer en Él. Y esta es la razón por la cual debemos obedecer el encargo solemne del Señor acerca de ir y predicar el Evangelio. Nos debemos sentir deudores. La pregunta es, ¿te sientes deudor tú o no? Hay un dicho que algún día escogí a alguien que decía, yo bien comido, que ruede el mundo. Eso se llama egoísmo. Si tú recibiste de alguien el Evangelio de Jesús, tienes que compartir el Evangelio de Jesús, porque hay gente que lo necesita. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué debemos compartirlo? En primera ya vimos porque las personas necesitan escucharlo. Y dos, algo maravilloso. El compartir el Evangelio de Jesús nos edifica, nos hace crecer, nos llena. Para estar espiritualmente saludables, todos sabemos, es necesario que pasemos tiempos diarios con el Señor a través de alimentarnos de su palabra y de orar con Él, pero es igual necesario compartir a Cristo Jesús con otros.
Y cuando no lo hacemos, sentimos como que nos falta algo. Es como, por ejemplo, si te hubieras sacado el avión en la rifa que acaban de hacer. ¿No cacarearías tú a todo el mundo que te sacas el avión aunque hubiera sido pura pifia? A todo mundo que saca algo, se encuentra algo, levanta y levanta y dice, me saqué esto, gané la lotería, gané esto y lo otro, y lo compartes con todo mundo. Cuando no lo haces y te lo quedas, te falta algo. Y esto se debe a que el Señor, quien vive en nosotros, no solo desea que nosotros lo recibamos, lo disfrutemos, sino que también lo compartamos a otros. No se trata solamente de recibir y disfrutar, se trata de recibir, disfrutar, vivir y compartir. Ahora voy a usar un ejemplo que usó este gran evangelista, un ejemplo sencillo, porque el evangelio es sencillo, hermano. A veces queremos usar ejemplos complicadísimos, exégesis, torcerlas, darles una vuelta y lucirnos con miles de vocablos griegos para que todo el mundo sepa que dominamos hebreo o griego, que estudiamos mucho. No. A veces los ejemplos sencillos ilustran muchas cosas en la vida, como lo hacía Spurgeon. Podemos usar el ejemplo, una manguera y una llave. La llave, cuando la abres, la llave del agua, llena la manguera de agua. Y cuando ésta funciona correctamente, cuando recibe el agua fluye a través de la manguera y empapa, llena, moja el otro extremo. Pero si la manguera tiene un tapón en la salida o tiene algo atravesado en él, tenemos un gran problema. Nada puede fluir a través de ella hacia afuera, lo cual también implica que no puede seguir entrando agua a la manguera. Ciertamente necesitamos estar conectados con la llave. Necesitamos estar en Cristo para que fluya agua, que es el agua, la vida eterna, la vida abundante. Él es el agua viva para recibir más de Él por medio de la oración y de la palabra de Dios. Y de esa manera crecemos. Esto es lo que ingerimos. Pero como la manguera, nosotros también tenemos que tener una salida. Y esa salida es compartir a los demás el Evangelio de Jesucristo. El Señor, quien vive en nuestro espíritu, quiere fluir a otros a través de nosotros. Él ama a todas las personas. Él quiere que todo mundo sea salvo y desea que sean salvas. Y cuando nosotros no compartimos y no les hablamos a otros acerca de Él, nuestro fluir es obstruido, lo cual hace que otros no tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero también, fíjate, afecta nuestras vidas de una manera importante. ¿Cómo es? No disfrutamos la vida en Cristo Jesús. La manera de disfrutar la nueva vida en Cristo es recibir y dejar fluir hacia otro. Entre más recibimos y más disfrutamos al Señor espontáneamente, más desearemos hablarles a otros acerca del Evangelio de Jesús. Así es que, por otro lado, mientras le decimos a las personas acerca de Jesús, experimentamos el ser llenos como la manguera de agua. Y eso tiene una relevancia importante. Fíjate nada más. ¿Tú compartes el Evangelio de Jesús cotidianamente? Si no lo haces, es por dos razones. Una, porque no estás conectado a la llave, o sea que no estás en Cristo, o porque hay algo en tu vida, y se llama pecado, que impide que tú les compartas a otro. Eres una manguera que está llena de agua en ese tramo, pero en el cual ya no entra más agua porque no hay forma de salida. Y se llama egoísmo, se llama pecado, se llama no amar a tus seres queridos. ¿Qué hay de tu familia? De tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, de tu esposa, de los seres queridos, de los vecinos, de tus colaboradores. ¿Alguien tuvo un día la oportunidad de ir y predicarte del Evangelio de Jesús? ¿Por qué tú no lo haces? Porque no dejas fluir, no dejas fluir vida a través de ti en Cristo Jesús. Un día en una convención nacional en la Argentina, estaban debatiendo muchísimas personas acerca de cómo usar eficientemente los recursos de diezmos y ofrendas para la prédica de la palabra.
Y entonces alguien dijo, tenemos que ir a España a enviar unos misioneros. Y entonces alguien que escuchaba se levantó y dijo, si en Argentina solamente el 15% somos evangélicos y falta un 85%, si las cuentas no me hacen error y soy contador, 85 no son creyentes, ¿por qué ir a un país del otro extremo a evangelizar? Y entonces la demás gente, los demás hermanos en la convención dijeron, tal vez tenga razón, tal vez tenemos que usar esos recursos para primero llegar a casa y luego ir ahí. Y a punto de tomar una decisión equivocada, se levantó alguien y dijo, gracias a Dios que el evangelio no es como ustedes piensan, porque un día un misionero de América del Norte vino a la Argentina a predicar y Cristo me alcanzó a través de él. Si él se hubiera quedado allá para predicar hasta que toda América del Norte fuera creyente, yo jamás hubiera sido salvo. El compartir el Evangelio de Jesús es experimentarlo, es vivirlo y es dejar fluirlo hacia los demás. ¿Qué clase de creyente eres? ¿El que está taponeado por pecado, por egoísmo, por tristeza, por todas las cosas desagradables que están sucediendo? ¿O eres el cristiano que ha experimentado, que ha vivido, que vive la vida en abundancia y que tienes deseo de compartirlo en medio de esta crisis de pandemia económica, de salud, moral, política que agobia a nuestro país? Te invito a que seas de los que dejamos fluir el Evangelio, predicándolo día con nuestras vidas, sin tanta palabrería, pero con hechos, con acciones, congruencias a través de la experiencia en Cristo Jesús. Pero quiero terminar en esta mañana haciendo una invitación especial a ti que has escuchado este mensaje, que tal vez has escuchado muchas veces acerca de Jesús, que tal vez has escuchado mucho acerca de religión, de Biblia y de muchas cosas, pero que nunca has tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. En esta mañana Dios está hablando a tu corazón y a través de este mensaje grabado, Dios te está diciendo que te ama y tiene un plan perfecto para ti. Quiere darte vida eterna en Cristo Jesús y quiere darte vida en abundancia. Pero tienes que reconocer que eres pecador y que estás alejado de Dios, porque no vives conforme a sus planes. Hay frustración, enojos, sentimientos de tristeza, de pérdida, algo que no te deja levantar como una gran lápida en tu vida. Tienes que reconocer que vives lejos de Dios. La buena noticia para ti es que Cristo ya pagó por ese pecado. Pagó esa deuda y Él quiere liberarte de esa carga. La pregunta es si quisieras poner tu vida en Jesús, pedirle perdón e invitarle a entrar a tu corazón. Si eres de esa clase de personas que has escuchado este mensaje o nunca lo habías escuchado pero quieres hacerlo, yo te invito a recibir a Jesucristo en tu corazón, hacerlo parte de tu vida, que sea el que gobierne tu vida, te dé vida eterna y vida en abundancia en Jesucristo. Y te invito a hacer esta pequeña oración para terminar. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón y me aparto del pecado y quiero pedirte que de hoy en adelante, a través de este perdón que estoy solicitándote en el nombre de Jesucristo, entres a mi corazón, gobiernes mi vida y nunca más vuelvas a salir. Y termina diciéndole, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta pequeña oración así de sencilla y entendiste lo que acabamos de decir, te tengo una buena noticia. Ahora ya no eres una criatura de Dios. Ahora eres un hijo de Dios y Dios vive en ti. Y tú te preguntarás, así de sencillo es el Evangelio de Jesús. Él nos ama. Somos pecadores. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y pagó el precio del pecado y nos ha dado vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Hermanos, que el Evangelio de Jesús sea nuestra bandera, nuestro lema, nuestro propósito, lo único que predicamos y digamos a través de nuestras vidas. Padre, nos despedimos en esta mañana rogándote tu bendición y pidiéndote que el Evangelio de Jesús sea lo que esté siempre en el púlpito de nuestra iglesia y en nuestros labios. Que seamos mangueras que dejen fluir la vida que nos has dado para que otros conozcan
de tu gracia, de tu poder y misericordia. Y que el mismo poder que hace 2000 años tiene, se vea reflejado hoy en nuestra patria, tan necesitada de ti y tan necesitada de tu poder como en el mundo entero. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro culto de oración y mensaje de los miércoles y los invito a seguir subiendo al Zoom de clase, interacción, instrucción e intersección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Les mando un abrazo y los amo a todos en todos lados donde estemos. Bendiciones para todos. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.